Hola, criaturillas de la creación. El día de hoy hablaremos sobre la recolección, análisis e interpretación y presentación de los datos. Comenzaremos diciendo lo que dijo Charries en 2012. Los métodos de investigación cualitativa acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para dar respuesta adecuada a las situaciones concretas que se irán demarcando en el proceso investigativo. Sobre las técnicas cualitativas para la recolección de datos, podemos decir que según Albert en 2007, en el enfoque cualitativo la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas. A. La inmersión inicial en el campo y B. La recolección de los datos para el análisis. Para esto existen diferentes tipos de instrumentos y cada uno cuenta con características, ventajas y desventajas diferentes. Se sabe que la recopilación de datos cualitativos es de naturaleza exploratoria, que requiere de un análisis e investigación a profundidad. Los métodos de recolección de datos cualitativos se encuentran enfocados principalmente a obtener ideas, razonamientos y motivaciones, de modo que profundizan en términos de investigación. Hablemos de entrevistas. Una entrevista es la conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta u opinión. En las entrevistas estructuradas se definen como una herramienta de investigación que son rígidas en sus operaciones y permiten poco o ningún margen para incitar a los participantes a obtener y analizar los resultados. Las preguntas en esta entrevista se deciden previamente de acuerdo con el detalle de información requerida. En la entrevista dirigida se unifican los criterios, lo cual facilita y simplifica el proceso de evaluación de los candidatos. Sin embargo, este tipo de entrevista no permite profundizar en las respuestas, por lo que se pueden escapar detalles importantes sobre la personalidad o experiencia del entrevistado. Finalmente, la entrevista en profundidad es una conversación que se caracteriza por un diálogo que surge a partir de preguntas exploratorias que logran un mejor entendimiento de las experiencias de las personas con relación a lo que se busca investigar. Se diferencia de otras técnicas principalmente porque permite adentrarse y comprender la experiencia del entrevistado a través de conversaciones minuciosas. Los grupos focales, también llamados círculos o grupos de discusión, están conformados por 6 o 10 participantes y un moderador capaz de encaminar la conversación empleando técnicas de observación de un entorno para una mayor obtención de información. Dependiendo de los datos que se puedan buscar, las intenciones y el propósito, se sabe que todos los participantes suelen tener algo en común a pesar de no conocerse. Hablando de una observación simple, también se le llama no estructurada, es el tipo de observación que surge sin ningún objetivo predeterminado o una concreta preparación, es decir, se da sin una intención, de manera arriesgada y aventurada podría decirse, aunque siempre se obtiene algún dato o información sobre lo que se observa. Si hablamos de la observación participante, el investigador o responsable de recolectar los datos se involucra directamente con la actividad objeto de observación, lo que puede variar desde una integración total o ser parte durante un periodo de tiempo. Hablando de esto, este requiere periodos de observación considerablemente prolongados y personal competente para realizarlo. Ahora, las historias de vida pretenden reconstruir el antecedente de la vida de una persona o grupos de personas, ya sea de forma completa o parcial a partir de relatos. Se utiliza para contar historias de la humanidad durante los años, y una de las formas más frecuentes del uso de historias de vida es la autobiografía, una metodología utilizada durante muchos años confiable para los relatos históricos. Por otro lado, tenemos los diarios de investigación. Esta técnica consiste en ir añadiendo todos los pasos e incidencias que se puedan dar durante la investigación, especialmente en el trabajo de campo. Las notas de campo se refieren a un registro de acontecimientos que ocurren en una actividad. Son observaciones puntuales recogidas la mayoría de las veces de forma inmediata. Tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante la escucha y observación directa en el entorno. Se centran en la descripción más que en la interpretación y se deben realizar con la mayor precisión posible.
El análisis de datos cualitativos es un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados que no se escriben de modo numérico. Es un proceso dinámico y creativo que permite la extracción del conocimiento en una masa heterogénea en forma textual o narrativa. La reducción es la etapa de simplificación, resumen, selección, ordenamiento y clasificación de los datos cualitativos para que se puedan abarcar y manejar de modo que sean susceptibles a un análisis. La categorización, por otro lado, consiste en la identificación de regularidades de temas sobresalientes seleccionadas para un estudio conforme un mecanismo esencial en la reducción de la información que se ha recolectado. Se podría decir que es una forma de clasificación de la que derivan otras unidades más pequeñas llamadas subcategorías. La categorización no es arbitraria, está regida por principios y además hay que tener en cuenta ciertos factores que influyen en la misma. Estos criterios son relevancia, exclusividad, complementariedad, especificidad y exhaustividad. Clarificar, sintetizar y comparar consiste en reducir aún más la información obtenida y permite mostrar conclusiones acerca de las respuestas de cada una de las categorías. Se puede emplear un modo más gráfico y por ende más simple de comprender, que consiste en tablas donde se incluya una conclusión, la cual debe ser breve, precisa y concisa al escribir, sin olvidar que toda la investigación consiste en la resolución de los objetivos. Existen programas que facilitan la tarea de ingreso, organización y análisis de datos textuales. Permite la codificación, recuperación, anotación y búsqueda de textos. No cuenta con unidades textuales mínimas y acepta diversos tipos de formato, es decir, tamaño y colores de letra, y se pueden vincular mediante hipervínculos. Entre algunos ejemplos podemos encontrar Atlas, que se considera el líder del mercado. QSR, que cada día se acerca más y más a Atlas en cuestión de popularidad. QDA, que puede contar con herramientas estadísticas y de visualización. Aquad es un programa que permite analizar tanto textos como imágenes, audios y videos. Y de igual modo se pueden generar informes en formato ASCII, RTF o HTML. Para la presentación de resultados se debe de realizar un esquema y según Hernández respecto a su organización se deben de incluir ciertos criterios en los resultados, como son el orden cronológico, la inclusión de todos los temas y mención de los grupos participantes. Respecto a las conclusiones y trabajos futuros, son afirmaciones sobre el proceso de investigación que se integra y ciñen a los resultados. Es muy importante que los autores hagan recomendaciones sobre metodologías para estudios posteriores que puedan enriquecer el actual. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco tu tiempo y nos vemos en el siguiente video.